Esto pasó hace 3 años. Me llamo David y tenía 34 años. Trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica abandonada. Era un lugar vacío y apagado, y aunque la soledad era pesada, me ayudaba a pensar en mis sueños de arquitectura. La primera noche, todo era calma. Instalé mi estación en la entrada y escuché el silencio. Se sentía extraño estar ahí solo. En mi tercer turno, escuché un estallido. Venía de las oficinas. No sabía si era el viento o algo más. Decidí investigar. Caminé por los pasillos fríos, sintiendo el aire helado. Cuando llegué a las oficinas, vi un viejo archivo. Tenía recortes de prensa sobre desapariciones en la zona. Al principio pensé que eran solo historias viejas, pero, de alguna manera, sentí que me estaban llamando. Decidí llevármelo. Las noches pasaron y los ruidos empezaron a aumentar. Primero eran crujidos, pero luego se convirtieron en susurros. Escuchaba pasos detrás de mí, pero nunca veía a nadie. Cada vez que revisaba las cámaras, veía sombras. Una noche, a las 3 de la mañana, vi algo extraño. Era una figura delgada en la esquina de la pantalla. Me quedé helado. Nadie debía estar ahí. Imaginé que solo era mi mente jugando trucos, pero no pude dejar de pensar en ello. Las desapariciones de los recortes se volvían más recientes. La historia sobre un guardia desaparecido me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué pasaba realmente? Las noches se volvieron un laberinto de confusión y miedo. Me paraba junto a las máquinas, escuchando mis pensamientos retumbando en el silencio. Era como si la fábrica me estuviese vigilando. Cada rincón que exploraba me daba escalofríos. En las siguientes noches, un sentimiento extraño me acompañaba. A veces sentía que algo o alguien me observaba. Decidí ser valiente y salir más, explorar las áreas donde jamás había estado. Quería entender qué secretos guardaba la fábrica, pero cada vez que hacía eso, el aire se hacía más denso. Una noche, encontré una puerta abierta que nunca había notado antes. Mi corazón latió rápido. Sabía que ese lugar era peligroso. La última noche fue la más intensa. Cuando decidí salir, giré para mirar detrás de mí, y ahí estaba. Una figura, fría y pálida, solo observándome. Le pregunté si estaba bien. No respondió. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció. No podía creerlo. Tenía que salir de ahí. Sentí un sudor frío recorriendo mi espalda y traté de enfocarme. De repente, escuché una voz. «¿Por qué estás aquí?», resonó en mis oídos. El eco me retumbó aún más fuerte que el miedo en mi pecho. Miré en todas direcciones, pero estaba solo. Tenía que huir de ese lugar. La fábrica ya no era solo un edificio vacío. Era un lugar oscuro, lleno de secretos que preferiría no haber descubierto. Nunca volví a poner un pie allí. A veces aún escucho esa voz en mis sueños. Capítulo 1. Nunca pensé que mis anhelos de arquitectura y mis noches solitarias pudieran convertirse en un oscuro laberinto de crímenes y secretos. Después de aquella última noche en la fábrica, intenté recuperar mi vida, pero nada seguía igual. Los ecos de esa voz resonaban en mi mente. ¿Por qué estás aquí? Se convirtió en una constante, un recordatorio de lo que había dejado atrás. Pasaron las semanas, y esos recuerdos no se desvanecieron. La curiosidad me consumía, a pesar del miedo. Decidí que tenía que descubrir más sobre la historia de la fábrica. Investigué en la biblioteca local, hablándome a mí mismo en voz baja, pero allí no había mucho. Solo historias sobre la gente que había desaparecido, algunas más recientes que otras. Una tarde, un viejo encargado de mantenimiento me vio en la biblioteca. Se acercó y me contó que había trabajado allí durante años. No podía dejar de mirarlo, su rostro arrugado y cansado, como si cargara una pesada carga. Cuando le mencioné las desapariciones, su expresión cambió. Estaba asustado. «No deberías investigar eso», me dijo. Su voz temblaba. «La fábrica guarda secretos que no quieres conocer». Lo ignoré, pero sus palabras se quedaron conmigo. Nunca entendí cómo podía temer a un edificio. Estaba decidido a desvelar los misterios de la fábrica. Al día siguiente, visité a un conocido que trabajaba como agente de policía. Le pregunté si sabía algo sobre los crímenes y las desapariciones. Sin embargo, él parecía reacio a hablar, mirando hacia los lados como si temía ser escuchado.
A veces, las cosas son mejor dejarlas en el pasado, susurró. Su mirada era intensa, pero sentí que había algo más. Decidí que no podía rendirme, y busqué a los familiares de algunas de las personas desaparecidas. La primera persona con la que hablé fue la hermana de uno de los guardias. Hablamos en un café, lejos de miradas curiosas. No puedo explicarlo, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Una noche estaban trabajando, y luego ya no volvieron. Las autoridades asumieron que se fueron por su cuenta, pero yo sé que algo más ocurrió. Al escucharla, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo oscuro acechaba en la historia de aquella fábrica. Esa noche no pude dormir. Las sombras bailaban en mi habitación, mientras la voz de la mujer resonaba en mi mente. Tenía que volver a la fábrica, aunque sabía que podría ser un error. Aquella voz me había dejado sin respuestas. Era como un imán, atrayéndome hacia lo desconocido. A la mañana siguiente, volví a la fábrica con una linterna y una grabadora. Había que capturar cualquier sonido que pudiera darme una pista. La fábrica estaba tan silenciosa como la última vez, pero esta vez sentí un tirón en el estómago, una sensación de que no estaba solo. El aire se sentía pesado mientras caminaba por los pasillos. Continué hasta las oficinas, tratando de ignorar esa sensación de ser observado. Cuando llegué a aquel lugar donde había encontrado el archivo, noté que la puerta que nunca había visto antes estaba entreabierta. Me asomé y mi corazón se detuvo. Al otro lado había más archivos, más detalles. Me acerqué y ahí fue cuando lo vi. Un rostro en la fotografía, un guardia que había desaparecido. Su mirada era conocerme. En ese instante, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me quedé paralizado. No solo estás aquí para trabajar, David. Escuché la voz resonar nuevamente, esta vez más fuerte. Antes de que pudiera pensar en escapar, la luz de mi linterna parpadeó y se apagó. El miedo se apoderó de mí. Sabía que había despertado algo. Capítulo 2. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. La linterna estaba muerta, y la única luz que tenía provenía de los débiles rayos que se filtraban por las ventanas sucias. No tenía idea de lo que había detrás de esa puerta cerrada. Tal vez era una trampa, un juego macabro. Sentí que respiraba más rápido mientras trataba de recordar cómo había llegado hasta allí. La voz resonó otra vez. Ahora parecía más cerca. ¿Por qué estás aquí?, me preguntó, pero esta vez no era solo una pregunta, era un desafío. La adrenalina golpeó mis venas. Estaba demasiado asustado para moverme. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero todo era un mar de sombras. De repente, un ruido atrajo mi atención. Algo o alguien se movía. Giré sobre mis talones sin pensar y empecé a retroceder hacia la puerta por la que había entrado. Mis pies hacían un sonido sordo al moverse sobre el suelo de cemento. Con cada paso, el crujido resonaba en el espacio vacío, haciéndome sentir más vulnerable. Cuando llegué al marco de la puerta, vi una figura fugaz moverse por el pasillo. Mi corazón se disparó. No estaba solo. Aquella figura se desvaneció tan rápido como apareció, pero me dejó un sudor frío en la frente. Necesitaba irme, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Recordé las advertencias que había escuchado. La fábrica guarda secretos que no quieres conocer. Tal vez debería haber escuchado. Tomé aire y giré bruscamente, preparándome para la fuga, pero antes que pudiera dar un paso, vi aquellas fotografías en la mesa. Eran más que simples rostros, eran historias. Sin pensarlo, me acerqué y comencé a buscar el álbum. Quería saber más, aunque mi instinto me decía que era un error. Pasé las páginas rápidamente. Algunos de los guardias tenían fechas de desaparición. Otros habían sido reportados como desaparecidos años atrás. Una de las fotos captó mi atención. Un guardia con el mismo número de identificación que el que había visto en la fábrica, pero su rostro era más conocido de lo que creía. La hermana de aquel guardia que hablaba en el café. Era imposible no relacionarlos. ¿Qué hiciste?, susurré para mí mismo. Al sentir una extremidad fría en mi espalda, me paralicé.
La sensación caló hondo y la voz de nuevo resonó en la habitación. Lo que has descubierto no debería ser destapado. Giré a toda prisa, esperando ver a alguien o algo, pero el pasillo estaba vacío. Solo un eco se repitió. Mi mente corría. No podía quedarme aquí más. Había cruzado una línea. Di un paso atrás, pero algo nuevo atrajo mi mirada. Una puerta al final del pasillo se entreabrió. La luz que emitía daba un destello cálido, un contraste con la frialdad del lugar. Era un portal hacia algo desconocido, y la curiosidad me impulsó, aún sabiendo que podría ser un grave error. David, no te vayas. La advertencia sonó casi como un lamento. Me volví hacia el sonido, ya no estaba seguro de qué era real. No podía arriesgarme a quedarme más tiempo. Corrí hacia la oscuridad del pasillo. Las sombras parecían alargarse mientras las paredes se cerraban a mi alrededor. Sabía que algo me seguía. La adrenalina me empujó a correr más rápido. No sabía a dónde iba, solo quería salir de allí. Al llegar a la salida, noté la puerta principal entreabierta, pero el aire frío me detuvo cuando vi algo que heló mi sangre. Una figura de pie en el umbral, bloqueando mi camino. Entonces todo se oscureció al instante, y comprendí que había despertado no solo secretos, sino algo mucho peor. Capítulo 3. La oscuridad me envolvió de nuevo, más densa que antes. El silencio era abrumador. La figura en la puerta no se movió. Mi mente estaba en un torbellino, un completo caos mezclado con terror. Intenté ver más allá de la sombra, pero no había nada que aferrarse. Sentí cómo el aire se volvía escaso, como si la presencia frente a mí consumiera la luz y el oxígeno. «¿Quién eres?», logré preguntar, con la voz temblorosa. No respondieron, y en ese instante una risa baja y siniestra emergió de la figura, haciendo que mi piel se erizara. Retrocedí, pero el pánico se apoderó de mí. No podía quedarme ahí. Si no podía salir por la puerta, debía encontrar otra forma. Di un paso hacia la izquierda, mis pies temblando bajo el peso del miedo. La sombra al umbral seguía inmóvil, como un guardián de lo desconocido. Sin pensar, giré y corrí de nuevo por el pasillo oscuro, buscando el camino de vuelta. Mis manos tocaban las paredes, tratando de seguir una dirección. Cada segundo contaba, cada susurro en la penumbra se sentía como un recordatorio de mi vulnerabilidad. De repente, sentí una vibración a mis espaldas. Era la figura, había comenzado a moverse. Corrí más rápido. Por el rabillo del ojo vi cómo se acercaba, su forma se alargaba y deformaba en la penumbra. El eco de mis pasos resonaban en el pasillo, pero el sonido de algo más me heló la sangre. Una respiración que no era la mía. Iba a gritar, pero no podía. Una angustia creciente me quitaba las palabras. Entonces vi un destello de luz desde un lado, una puerta entreabierta. Sin dudar, me lancé hacia ella, empujando la puerta con fuerza. Caí al suelo en una habitación más pequeña. Me incorporé rápidamente y cerré la puerta con un golpe. Era una sala de control. Un caos de cables y monitores. La pantalla de uno de ellos parpadeaba, mostrando imágenes de la fábrica. Vi las sombras moviéndose a través de los pasillos. Entonces, el rostro del guardia apareció en otro monitor, el mismo que había visto en la fotografía. Su expresión era grave. La imagen mostraba las fechas de desapariciones al lado de su cabeza. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré desesperado. Desesperado, busqué un modo de salir, pero lo único que había era una ventana sucia y un escritorio desordenado. En un rincón encontré un teléfono, pero al levantarlo no había señal, solo un tono sordo. Entonces, un golpe resonó en la puerta de la sala. Era un sonido fuerte, decidido, como si la figura del pasillo estuviera intentando abrirse camino. «No podrán atraparme», pensé, y mientras buscaba una salida, una de las pantallas captó mi atención. El discurso del guardia de antes seguía sonando en mi cabeza, resonando con las advertencias de su hermana. «Todo lo que he hecho no debería ser destapado», me repetí con desesperación. Ahí lo entendí. Había una conexión con los desaparecidos, y no solo eso, sentí que había algo más, algo oscuro acechando no solo en la fábrica.
Pero antes de que pudiera darme cuenta de lo que significaba, la puerta se abrió de golpe, y todo se oscureció otra vez. El frío me envolvió mientras una risa fría llenaba el aire, y solo pude pensar que el verdadero terror recién comenzaría. Capítulo 4. La oscuridad me abrazó como un manto helado, y supe que no estaba solo. El sonido de aquel risa escalofriante reverberaba en mi mente. Esto no puede estar pasando, pensé, mientras intentaba reorientar mis sentidos. La figura, invisible entre las sombras, ya no era solo una idea aterradora, era una realidad tangible. Con un intento desesperado por mantener la calma, busqué mis opciones. Corriendo mi mano a lo largo de la pared, encontré una brecha, un intersticio que prometía un camino a la seguridad. En mi mente apenas podía escuchar la advertencia del guardia: no debería ser destapado. Pero no había tiempo para pensar en eso. Con cada tic-tac de mi corazón, el peligro se acercaba. Un segundo golpe hizo vibrar la puerta de la sala de control, seguido de un crujido que me heló la sangre. ¿Qué demonios es eso?, pensé, y me lancé hacia la ventana. Al empujarla, solo conseguí levantar un polvo grueso. Era imposible abrirla. Pánico y desesperación comenzaban a desgastarme. Al mirar hacia atrás, vi que la figura había cruzado el umbral. La habitación se llenó de su presencia. Era una sombra alargada, casi líquida, que se deslizaba como la niebla. Mis piernas se movían por inercia. Tenía que salir. Sin pensar, corrí hacia las puertas del fondo de la habitación. Me lancé a través de ellas y me encontré en un pasillo oscuro. El aire se sentía pesado y frío, y el eco sordo de mis pasos resonaba. Sin embargo, en el fondo de mi mente, las palabras del guardia: no debería ser destapado. Guardia comenzaban a hacer eco. Algo oscuro acechando no solo en la fábrica, pero en mí, en lo que podía ser una revelación, y eso me aterraba. De repente, escuché el crujido de un piso que se movía. Paré en seco. Había otra serie de pasos, más allá de los míos. El sudor comenzaba a deslizarse por mi frente. No estaba solo en este pasillo. Aquella figura no solo estaba cerca, sino que había algo más. Me volví, temeroso, y vi una sombra moverse más allá de la luz tenue. Un brillo de metal relampagueó cuando algo pasó cerca de mí. La puerta por la que había entrado se cerró con un golpe seco detrás de mí. Estaba atrapado, y ya no había vuelta atrás. La habitación, con su caótico despliegue de equipos, parecía distante y lejana. Intenté recordar la señal de alerta que había visto en los monitores. Alguien tiene que saber qué está pasando, murmuré para mí. Necesitaba respuestas, algo que me diera sentido de esta locura. La voz del guardia, firmemente incrustada en mis recuerdos, se convirtió en un eco aterrador. Si lo descubres, no habrá vuelta atrás. Puede que ya hubiera cruzado esa línea. Si eso era cierto, ¿qué haría yo ahora? En ese instante, un grito lejano retumbó en el silencio. La voz no era un sonido humano, era algo desgarrador. La única opción que me quedaba era seguir adelante, descubrir de una vez por todas la verdad detrás de esta fábrica. Respiré hondo. El terror seguía acechando, pero el miedo ascendente se transformó en determinación. Iba a desenterrar lo que había sido enterrado. Con un nuevo horizonte de resiliencia, avancé por el pasillo, consciente de que mi propia realidad se desmoronaba a mi alrededor. Pero algo dentro de mí decía que debía seguir. Sin embargo, al dar un paso al frente, noté un movimiento en la oscuridad. Algo se acercaba, y no era humano. El aire se tornó más denso, y la risa ya no era solo un eco, era una promesa. Capítulo 5. Todo ocurrió en un instante. La risa se convirtió en un grito agudo que atravesó el aire frío del pasillo. Mi corazón se detuvo. No podía quedarme ahí. Me lancé hacia adelante. La única opción era seguir moviéndome. Los ecos de mis pasos resonaban mientras corría, pero la risa, ahora un burbujeante sonido de locura, se enredaba en mis pensamientos. Un nuevo ruido me hizo girar.
Al fondo del pasillo había una puerta entreabierta, una silueta en movimiento se asomaba a la sombra. La figura parecía más definida, con contornos que se desdibujaban incluso en la escasa luz. No podía permitirme el lujo de pensar, así que elegí la puerta, sintiendo que podía ser mi única salvación. Con un empuje, la puerta se abrió y caí en una habitación aún más oscura. La luz parpadeante de una bombilla en la esquina reveló lo que se podía considerar un taller. Las herramientas estaban esparcidas, objetos robots y un reloj de pared que parecía estar parado desde hace décadas. Pero no había tiempo para observar todo con atención. Tenía que esconderme. Deslicé mi cuerpo detrás de un gran banco de trabajo repleto de piezas metálicas. Desde ahí podía escuchar mejor. Los pasos estaban más cerca, se dirigían hacia donde yo había estado. Parecía una cacería. Podía imaginar el regocijo de aquella figura al descubrir que alguien se había aventurado en su espacio. Y entonces vi algo. Desde un rincón, una pequeña pantalla iluminó el lugar. Resultó ser un monitor, cuyas imágenes mostraban otras partes de la fábrica. Las tomas eran inquietantes, corredores vacíos, máquinas oxidadas, y en una de ellas una figura solitaria de pie en la penumbra. Era yo. La imagen había sido capturada cuando entré en el pasillo. La sala de control estaba monitoreando cada paso. Mi sangre se heló al darme cuenta de que aquello no era un simple mal funcionamiento. Unos números en la esquina del monitor comenzaron a titular. T15, T14, contaba en un conteo regresivo. ¿Contando hacia abajo para lo que se avecinaba? La risa se hizo más fuerte, como si celebrara mi terror. Sin pensarlo, busqué cualquier cosa que pudiera servir de arma. Mis manos se aferraron a una llave inglesa, y una parte de mí se sintió ridículamente heroico. Pero la lógica rápidamente se desvaneció cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. La figura entró, sus ojos brillaban con un fuego interno, y la risa se transformó en un grito ensordecedor. Ahora estaba a la vista. No podía quedarme allí. Detrás de mí, el camino hacia la salida parecía más oscuro y lejano. Sin opción, decidí atacar. Salí de mi escondite empujando el banco de trabajo hacia la sombra. El destello de la luz reveló más detalles de la figura. No solo era sombra, era un organismo extraño, retorcido, con extremidades alargadas que parecía incapaz de estar completamente hecho de materia. Mientras el banco chocaba contra la figura, un sonido horrible llenó el aire. El ser se detuvo un segundo, miró hacia mí y entonces la risa estalló en un alarido de locura. En ese instante todo se oscureció de nuevo. Me sentí como una marioneta desenfrenada, pero antes de que pudiera reaccionar, la pantalla parpadeó nuevamente. Un mensaje apareció: tiempo agotado. Y la risa se detuvo. Todo quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera congelado en un instante. Algo había cambiado. No sabía si era la calma antes de la tormenta o si el verdadero horror estaba por comenzar. Con la adrenalina al máximo, el recuerdo de la advertencia del guardia se reasentó en mi mente. Si lo descubres, no habrá vuelta atrás. Había algo más en juego aquí, y estaba dispuesto a averiguarlo. Capítulo 6. La oscuridad que me rodeaba era opresiva. Tras el momento de quietud, sentí un impulso indescriptible de escapar. La figura que había visto antes no se desvanecía de mi mente. Tenía que salir de esa habitación antes de que ocurriera algo peor. Dando un par de pasos hacia la puerta que había abierto, me detuve al escuchar un sutil chasquido. La figura no había desaparecido y estaba ahí, observándome. Aunque la luz era escasa, pude ver una mueca en su rostro que se asemejaba a una sonrisa grotesca. La risa había cesado, pero el aire estaba cargado con una tensión inquietante. Pensé rápidamente, las herramientas alrededor podrían ser útiles. Agarré un destornillador y me preparé para cualquier movimiento. Avancé lentamente hacia la puerta, esperando una distracción de la criatura, pero el tiempo parecía estancarse. Entonces el monitor cobró vida otra vez. Parecía que las cámaras estaban enfocando un área que había descubierto antes. En la pantalla vi escalones desgastados que llevaban a un sótano. Algo dentro de mí se encendió. Ese lugar podría ser mi salida.
Pero, ¿qué había allí abajo? Mientras contemplaba mi próximo movimiento, la figura se acercó. Su forma se movía con una fluidez perturbadora, como si, aunque tuviera un cuerpo, cada parte era movida por un sistema que no era humano. La desesperación me llenó. ¿Qué hacer? Decidí que el sótano era mi única opción. Con un rápido movimiento, empujé la puerta con tanto impulso que casi se salió de sus bisagras. Corrí hacia el pasillo, con el sonido de mis pasos retumbando. La figura, sorprendida por la repentina acción, se quedó un momento atrás, dando un grito que vibró en mis huesos. Subí varias escaleras en un tropel. El lugar se iluminó con una fea luz amarillenta a medida que me acercaba a la entrada del sótano. La respiración se me hacía pesada, y una parte de mi mente me advertía que podía estar caminando directo a una trampa. Pero la otra parte, la que clamaba por libertad, estaba al mando. Cuando llegué a la puerta del sótano, una manija oxidada se interpuso. La agarré y la giré, sintiendo que la metal frío estaba cargado de años. La puerta se abrió con un chirrido. Me deslicé adentro, deseando que la oscuridad me tragara y me protegiera de lo que pudiera seguirme. Una vez dentro, el aire se volvió más denso y el olor a humedad me abrumó. Las sombras de las paredes parecían alargarse, distorsionando la realidad. A medida que avanzaba, mi única luz era la tenue claridad que se filtraba por una pequeña ventanita. De repente, un crujido resonó detrás de mí. Me volví rápidamente y lo encontré. La figura estaba ahí, casi como si el espacio que ocupaba se oponía a la luz misma. Su risa volvió a llenar el aire, una risa que parecía burla y desafío. Sin embargo, esta vez no me rendiría. Con el destornillador en mano, me preparé. Sabía que esta confrontación no era simplemente escapar. Había algo oscuro y profundo en esta experiencia, algo que necesitaba enfrentar. La figura se abalanzó hacia mí, y atiné un golpe, sintiendo cómo la tensión aumentaba en el aire. Al siguiente instante, todo fue caos. La criatura se lanzó sobre mí, mientras yo retrocedía, y el destornillador cortó la distancia. Era ahora o nunca. Y ahí fue cuando lo vi. La luz de la ventana, aunque tenue, había iluminado algo escondido en la esquina del sótano, algo que había estado allí todo el tiempo, esperando ser descubierto. Un objeto de metal, oxidado y olvidado, prometía respuestas que nunca quise buscar. Capítulo 7. Mientras la figura se abalanzaba, un grito se ahogó en mi garganta. El destornillador fue mi única defensa, pero en el caos mi mente se centró en ese objeto en la esquina. Se veía como una caja, pequeña y rectangular, cubierta de polvo y telarañas, un refugio que prometía al menos una pista en este oscuro laberinto. Con un movimiento rápido, me giré hacia la caja mientras la sombra se abalanzaba. Logré empujarme hacia un lado, evitando su golpe por poco. La caja brilló brevemente a la luz de la ventana, y el giro de mis manos fue instintivo, como si un poder invisible me llamara hacia ese objeto. Necesitaba respuestas, no solo escape. La figura se erguía, su aliento helado llenaba la habitación mientras se acercaba lentamente. Con el corazón acelerado, me esforcé por abrir la caja. No tenía idea de lo que encontraría, pero el tiempo se agotaba. Mis dedos temblaban al levantar la tapa. La caja chirrió, revelando su contenido: un viejo cuaderno. Sus páginas amarillentas estaban cubiertas de garabatos, dibujados de manera frenética. Las letras parecían palabras sueltas, susurros de locura, pero era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. «Aquí hay algo», murmuré para mí mismo, mis ojos recorriendo las páginas. De repente, noté una palabra repetida varias veces: sangre. Un escalofrío corría por mi espalda. ¿Qué había sucedido en este lugar? ¿Qué declaración me traía esta evidencia? Mi momento de distracción no duró, pues la figura lanzó un nuevo ataque. Logré sostener el cuaderno entre mis brazos y con el destornillador en la otra mano me preparé para defenderme. Mientras el monstruo se abalanzaba, salí corriendo en dirección opuesta a su ataque, sintiendo el frío que emanaba de su forma. Sentí su aliento en mi nuca mientras trepaba sobre muebles antiguos y escombros. Apenas podía pensar. La lujuria de respuestas se mezclaba con la necesidad urgente de sobrevivir.
Con el ruido de sus movimientos aproximándose, sabía que no podía darme el lujo de dudar. Al girar, me topé con un pasillo secundario iluminado por una luz parpadeante. En mi mente, ese podría ser un camino hacia la salida. No tenía más tiempo para decisiones. Sin pensar, me lancé hacia adelante. La figura frustrada se quedó momentáneamente atrás. El pasillo se sentía interminable, mis piernas ardiendo por la carrera me empujaban con fuerza. La luz parpadeante parecía burlarse de mí, pero no podía mirar atrás. Necesitaba llegar a un lugar seguro. De manera repentina, algo hizo clic en mi mente. Las entradas del cuaderno eran incoherentes, pero algunas palabras empezaron a tener significado. Nombres, fechas, descripciones de crímenes, todo se entrelazaba con mi propia historia. En este lugar, ¿podría ser posible que lo que encontrara allí estaba relacionado conmigo? Sin embargo, el miedo se apoderaba de mí. Esa figura, lo que fuera que fuese, no iba a rendirse fácilmente. En ese instante, sentí el tacto helado de una mano en mi espalda. Grité, sintiendo cómo la desesperación me arrastraba al abismo. Volteé y, con todo lo que me quedaba, levanté el destornillador. ¡Aléjate de mí!, grité, pero la figura sonrió de nuevo, una burla aterradora. Solo en ese momento entendí la verdad. Esto era solo el comienzo. La caja que había encontrado no ofrecía solo respuestas, también desataba una serie de eventos que amenazaban con consumirlo todo. Y en el horizonte, una nueva sombra se formaba. Capítulo 8. La oscuridad del pasillo parecía engullirme, pero no podía detenerme. Corría sin rumbo, el eco de mis pasos resonaba en las paredes, retumbando en mi mente. La figura, acercándose, proyectaba un terror que no podía explicar. Había algo en su sonrisa que sugería que disfrutaba del juego. Me di cuenta de que estaba perdiendo velocidad. La luz parpadeante se intensificaba de manera errática. Cada destello parecía moverse al ritmo de mi corazón. Las palabras del cuaderno punzaban mi cabeza. No era solo un reflejo de locura, era un mapa, un hilo del pasado que quizás me llevaría a la verdad. Necesitaba una pausa, un momento para pensar, pero el monstruo seguía ahí. A esta esquina doblé y me encontré frente a una puerta desgastada. «¿Es ahora o nunca?», murmuré. Sin titubeo, empujé la puerta con fuerza, dejándola abierta de golpe. El ruido resonó como un claro aviso para lo que me aguardaba al otro lado. Al cruzar el umbral, me encontré en una habitación polvorienta, llena de cajas amontonadas. En el centro, una mesa con un gran mapa, rodeado de fotos antiguas. Al acercarme, los detalles me marearon. Había círculos rojos marcando lugares en la ciudad, y en el centro, una cruz. Mi mente luchaba por organizar las piezas. ¿Esto es un mapa de crímenes?, pensaba, mientras mis dedos acariciaban las imágenes. La familiaridad de algunas caras me hizo detenerme. Reconocía personas de mi vida, de mis propias historias. Esta era la conexión que había estado buscando. El sonido del rasguño de la puerta me sacudió de mis pensamientos. Era la figura. Ocupando el marco, su sombra se alargaba. No tenía tiempo. Miré a mi alrededor, buscando un refugio. Mis ojos se posaron en una vieja estantería. Sin pensar, corrí hacia ella y volteé todo lo que estaba, donde esperaba que la figura no pudiera pasar. Mientras los objetos caían al suelo, el ruido reverberó por toda la habitación. La figura se detuvo, confundida, lo que me dio la oportunidad para rastrear el mapa. En el crucero marcado, noté un nombre: Calle del Olvido. Recordé haberlo escuchado en las conversaciones de los vecinos. Era un lugar que había atraído historias de desapariciones desde hacía años. La figura volvía a moverse. Estaba pensando en mis opciones. Cuando vi una luz tenue al final de la habitación. Una ventana. Podría ser mi salida. Me giré, decidí correr hacia ella, pero la figura ya estaba en movimiento, más rápida de lo que esperaba. De pronto, sentí un tirón en mi camiseta. El miedo apretó mi pecho y, sin pensar, levanté el destornillador con ambas manos. ¡No!, grité, esperando que el impulso de mis palabras detuviera su avance. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que me atrapara. En ese instante, todo se volvió borroso.
El grito ensordecedor de la figura resonó en mis oídos, pero yo ya estaba en el aire. Mis brazos extendidos me lanzaron hacia la ventana. Con un movimiento decidido, salté. El mundo exterior me recibió con una ráfaga de aire. La caída fue un grito de libertad y un reto. Pero cuando llegué al suelo, mi mente devoró la idea de lo que significaba esto. Había escapado de esa figura, pero la historia no había terminado. Era solo un capítulo de una narrativa más amplia. Había más secretos, más sombras que enfrentar. Y, empeñado en descubrirlos, sabía que tenía que regresar al lugar de la cruz en el mapa. Así que, en lugar de correr, comencé a caminar hacia la calle del olvido. Capítulo final. Pasaron los días desde mi escape, y aunque la ciudad continuaba su ritmo indiferente, yo me sentía atrapado en un ciclo de ansiedad y desconfianza. Las sombras de la fábrica nunca desaparecieron de mi mente, todo lo contrario, se intensificaron. Las noches estaban plagadas de ecos de susurros que no podía ignorar, y un miedo a lo desconocido que persistía en cada paso que daba. Finalmente, decidí que tenía que enfrentar mi destino. La calle del olvido me había llamado, casi como un canto lejano. Sabía que tenía que regresar, pero esta vez con algo más que miedo. Necesitaba respuestas. La dirección marcada en el mapa daba vueltas en mi cabeza como un lóbrego mantra. Esa calle era parte de la historia, no solo de los desaparecidos, sino de lo que yo había empezado a descubrir. El día que llegué a la calle, el aire se sentía distinto. Era como si la atmósfera estuviera impregnada de un delicado equilibrio entre el pasado y el presente. Al mirar a mi alrededor, vi las antiguas casas vetustas. Cada una parecía contar historias olvidadas, de sus habitantes o de los que alguna vez habitaron este lugar. Pero sobre todo, sentí que había algo oculto, aguardando ser desenterrado. La primera casa me atrajo. Estaba al final de la calle, cubierta de enredaderas y sombras, con ventanas apagadas que parecían cerradas por un susurro afilado. Al acercarme, una sensación familiar recorrió mi cuerpo. El mismo frío que había sentido en la fábrica caló en mis huesos. Empujé la puerta que se abrió con un quejido largo, como si estuviera despertando de un letargo. El interior estaba en caos, muebles cubiertos de polvo y papeles desgastados estaban esparcidos por todas partes. Caminé con cuidado, escuchando el silencio que reverberaba en las paredes. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, algo asomándose entre las tablas. Era una agenda. Al inclinarme para recogerla, mis ojos se abrieron ante lo que hallé en su interior. Un registro de visitas, fechas y nombres que reconocí instantáneamente. Muchas de esas personas estaban marcadas con una cruz, pero lo que más me impactó fue la última anotación, mi propio nombre. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué?, murmuré. Todo lo que había descubierto hasta ahora encajaba como piezas de un rompecabezas grotesco, y cada nombre representaba un eco de lo que había sido esa fábrica. Esto era más que una lista, era un vestigio de aquellos que habían sido llevados, un testimonio de las decisiones que habían cambiado sus vidas. De repente, un sonido resonó detrás de mí, y el pánico se instaló en mi garganta. Giré rápidamente para encontrar una sombra asomándose en la entrada, reconociendo la misma figura que había acechado mis días y noches. Era un recordatorio palpable de que la oscuridad nunca se había ido, simplemente había estado en espera, observando y acechando. «¿Por qué estás aquí?», preguntó la figura, esta vez con un tono más profundo, casi emocional. La voz resonó como una llamada de atención, una pregunta filosófica que no podía responder. Sentí que el aire se cortaba a mi alrededor. «¿Qué es lo que deseas?». Corrí. Esta vez todo lo que había buscado terminó volviéndose en mi contra. El callejón oscuro me absorbió mientras buscaba una salida. Cada sombra que se movía sentía la amenaza palpable de aquellos atrapados. ¿Era un ciclo sin fin? ¿Estaría condenado a regresar a ese lugar, a descubrir más secretos ocultos a costa de lo que quedaba de mí? La figura se acercaba, pero hubo un momento, un destello, en el que comprendí. La sombra no era solo maldad, era la manifestación de secretos, historias no contadas, de aquellos que se habían ido. En la angustia grité, «¿Qué queréis de mí?».
El eco de mi desesperada pregunta retumbó, y conforme la figura se desvanecía, el silencio se hizo eterno. Sabía que había dado un paso hacia lo desconocido, pero más allá del terror que me acompañaba, había algo más, una necesidad de entender. Me fui de la casa sabiendo que mi historia no había llegado a su fin. La calle del olvido guardaba más secretos, más voces que necesitaban ser escuchadas. Mientras caminaba de regreso, el sentimiento de que estaba atrapado se disolvió en algo nuevo. Era una búsqueda personal, y aunque el destino se mantenía incierto y repleto de sombras, estaba listo para enfrentar lo que vendría. A veces, el silencio guarda más respuestas que el ruido. Nunca olvidaré lo que viví, ni ignoraré el llamado de las sombras. Mi camino apenas comenzada, ya que siempre habrá historias que contar, dolor que enfrentar y verdades que aprender.